Bien, bendiciones para todos mis hermanos en este día viernes. Una bendición estar una vez más con todos ustedes, juntamente con mis hermanos, mis pastores, mis amigos, el pastor Luis Polo y el pastor Jairo Araujo. Y es una bendición que tengamos este programa, Ideas que edifican, en un mundo en donde se necesitan las ideas que no vienen de mente secular, sino que vienen de Dios, y es algo que nos ayuda para aprender, para estar firmes en la fe y seguir adelante. Voy a invitar a mi pastor Jairo Araujo para que él nos salude y bueno, él nos explique qué tema vamos a tratar hoy y también le dé paso a nuestro pastor Luis Polo. Entonces, pastor Jairo, bendiciones. Bueno, amados, bendiciones para ustedes principalmente y para cada uno de los que hacen parte de la amable audiencia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Es para mí un honor muy especial, magnánime, diría yo, de poder estar hoy en compañía grata de estos varones de Dios. Pastor Andrés Manzanares como el gestor, promotor de esta visión, de este proyecto, ideas que edifican, un hombre con una gran pasión por enseñar la palabra. Al igual que nuestro amado pastor, compañero, ministro, pastor Luis Polo, un varón de Dios, un apasionado, estudioso también de las escrituras. Y aquí estamos para poder compartir hoy una temática que en cierto modo va a proseguir con un hilo del cual hemos venido tratando respecto a Dios. Y hoy un tema sumamente relevante. Esto va a estar maravilloso. Estaremos hablando acerca de los atributos de Dios. Es decir, conocer a Dios es un asunto tan profundo, tan amplio, tan maravilloso. Pero cuando estudiamos respecto a los atributos de Dios, podemos tener una visión, tener una perspectiva mucho más cercana a lo que es conocer al Dios de las Escrituras. Así que bienvenido, Pastor Luis Polo. Qué bueno poder también saludarle y vamos a estar desarrollando con la ayuda de Dios esta temática. Dios los bendiga, mis amados hermanos, compañeros de ministerio, hermano Andrés Manzanares, pastor anfitrión de este programa, Ideas que Edifican, y nuestro hermano, maestro, pastor, hermano Jairo Araujo. Es una bendición poder estar aquí nuevamente con estos siervos, con estos varones de Dios. Y bueno, hablar de los atributos de Dios, podríamos hacer un programa por cada atributo y con todo eso nos faltaría tiempo. Pero bueno, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos por abarcar lo que más se pueda y esperar que Dios nos ayude en este programa. Amén, así es, ministro. Muchas gracias. Es una bendición poder estar aquí y bueno, hablar de estos temas tan importantes. Así que, bien, comencemos. Saludar una vez más a la audiencia, a las personas que están conectadas y los que van a ver este programa de forma posterior. Invitarles también para que participen, dejen sus comentarios y sus preguntas y en la medida de lo posible los vamos a atender. Y es una bendición que usted abra este espacio de su tiempo para darnos la oportunidad de entrar allí donde usted esté y bendecir su vida, que es el propósito. Bien, entonces, los atributos de Dios, los atributos divinos, un tema, como estamos diciendo, tan importante y tan amplio. Pastor Luis Polo, ¿por dónde podemos comenzar con este tema de los atributos divinos que, como lo ha dicho, es tan amplio? Bueno, yo quisiera comenzar mostrando que Dios es eterno. Podríamos hablar un poco acerca de la eternidad de Dios y bueno, eh, cuando hablamos de que Dios es eterno, eso significa que Dios no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. Inclusive podemos hablar de la autoexistencia de Dios. Dios existe por sí mismo. Ahora, la palabra eterno significa perpetuo, que no tiene ni principio ni fin. Por ejemplo, el Salmo 90, versículo 2, nos habla acerca de la eternidad de Dios, cuando dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ahora, puesto que nosotros los humanos
medimos todo en tiempo. Realmente es muy difícil para nosotros concebir que Dios no tuvo un principio, sino que siempre ha existido y continuará por siempre. Sin embargo, la Biblia no trata de probar la existencia de Dios o su eternidad, sino que simplemente comienza con la declaración: en el principio Dios creó. Génesis capítulo 1, verso 1. Ahora, esto indica que desde el principio del registro de los tiempos ya Dios existía. Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir al pueblo de Israel con un mensaje, Moisés se preguntaba qué él les podría decir si el pueblo judío le preguntaba acerca del nombre de Dios. Y Dios le hace una revelación. Hay una revelación en la respuesta de Dios para Moisés. Cuando Dios le dice: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Eso está en Éxodo capítulo 3, verso 14. Ahora, esto revela la verdadera esencia de Dios, su autoexistencia, y que Él es el ser de seres. Ahora, el sentido es, no solo es que Dios manifiesta lo siguiente, es como si Dios manifestara: no solo soy lo que soy en el presente, sino soy lo que he sido, y soy lo que seré, y seré lo que soy. Entonces, esto me habla de un Dios autoexistente, eterno, que habita en la eternidad. Y realmente cuando hablamos de la eternidad de Dios, de verdad que es para nosotros como seres finitos, es un poco complejo cómo Dios es desde el principio y no hay nada antes de Dios, cuando Él existe por sí mismo y no hay nada antes de Él, y todo lo que existe, existe por medio de Él. Es un poco difícil para nuestra mente, ya que, por ejemplo, a manera de reflexión, o sea, si Dios existe por sí mismo, antes de que Él creara las cosas, ¿en qué espacio Dios existía? Porque si Dios existía, tiene que llenar algo, aunque ese algo se llame nada. Pero si Dios llena algo que se llame nada o se llame vacío, entonces ese vacío donde Dios existe y que al mismo tiempo llena, ¿cómo Dios puede ser primero de aquello al cual Él llena? Entonces, es difícil en ese sentido poder comprender cómo Dios existe desde el principio y que Él es eterno. Y que Él es eterno. Entonces, quiero terminar con esto con relación a la eternidad de Dios. Jesucristo, el cual es Dios encarnado, Él constató su deidad y eternidad delante de los judíos cuando Él declaró: antes que Abraham fuese, yo soy, según Juan 8:58. Ahora, es claro que Jesús estaba afirmando ser Dios encarnado, porque los judíos, al escuchar esta declaración, trataron de apedrearlo, porque para los judíos declarar que la persona siendo hombre es Dios realmente era una blasfemia digna de una pena de muerte, según lo que encontramos en Levíticos capítulo 24, verso 16. Ahora, Jesús ciertamente era un hombre que no llegó a los 50 años de edad, pero su declaración manifestaba que, aparte de ser un hombre limitado al tiempo, era Dios el cual trascendía al tiempo. Dios es eterno. Dios es eterno. Inclusive el apóstol Pablo habla acerca de la naturaleza eterna de Dios y su eterno poder
que son revelados a través de su creación. Entonces, creo que hablar de la eternidad de Dios es un poco complejo, ya que nosotros no logramos dimensionar la eternidad, porque para nosotros todo es medido en tiempo, sea hora, minutos, segundos, antes, hoy, mañana, después, presente. Pero Dios es eterno, habita en la eternidad y realmente Dios quiere que nosotros habitemos con Él. Pero si nosotros vamos a habitar con Él, con un ser que es eterno, entonces para que nosotros siempre habitemos con un ser eterno, tiene que Él darnos de su eternidad o participar de aquello para que nosotros, al igual que Dios, podamos estar por siempre. Entonces, Dios es eterno en virtud a lo que Él es por naturaleza. Es una prerrogativa exclusiva de nuestro Dios, pero Él nos ha dado eternidad. Es algo que adquirimos en virtud en este sentido, a Dios, para que nosotros podamos estar con el Dios eterno. Entonces, eso es, creo que es maravilloso, realmente es extraordinario, ¿verdad? Porque imagínese a Dios, Dios es eterno, nosotros somos mortales, finitos, pero Dios quiere que estemos siempre con Él. Pero para que nosotros estemos siempre con Él, entonces necesitamos estar por siempre, existir por siempre, participar de alguna manera de su eternidad para que nosotros podamos estar en el tiempo o en la esfera donde Dios existe. Entonces, Dios es eterno en sí mismo, por sí mismo, en virtud a lo que Dios es por naturaleza, su atributo divino, y nosotros participamos. Dios nos ha dado de aquello para que de esa manera podamos estar siempre con nuestro Dios. De verdad, increíble, maravilloso, las cosas hermosas que hace Dios. Entonces, aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero yo sé que mi hermano Araujo, al igual que el hermano Andrés, pues tendrá muchas cosas que decir con relación a las virtudes. A las virtudes de nuestro Dios, a la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Realmente, bueno, Dios les bendiga y les guarde, y quisiéramos escuchar también al hermano Jairo acerca de lo que él quiera presentar con relación a una de las características de nuestro Dios. Bien pueda. Amén, amén. Bueno, muy importante, amado pastor. Usted hacía alusión a uno de estos magnánimes, maravillosos y majestuosos atributos del Dios de las Escrituras. Y venía a mi pensamiento una forma de plantear esta temática de los atributos de Dios, partiendo del Bereshit, del Génesis, el primer texto de las Escrituras, el primer versículo que aparece allí en el Génesis 1:1, utiliza un término que es Elohim, que lo conocemos de una manera muy, muy cercana, los que hemos estudiado al respecto, y sabemos que Elohim, entre algunas de sus denotaciones, transmite la idea del eterno con múltiples atributos. Es decir, precisamente usted nos hablaba del eterno, él en su deidad, y él tiene múltiples atributos. Y desde una perspectiva judeocristiana, tanto desde la visión antiguo testamentaria como veterotestamentaria, desde una cosmovisión bíblica y cristiana, y observando todos los atributos de Dios en las Escrituras, podemos ver que la Biblia es muy amplia y a la vez muy categórica, a la vez que muy práctica y sistemática al mostrarnos todas las series de atributos de Dios en todas las visiones y en todas las perspectivas posibles, de manera que nosotros podamos entender que ese múltiples atributos habla de algo tan maravilloso como un ser con, no solamente que cada uno de sus atributos es tan complejo y tan amplio, como bien lo decía nuestro pastor Luis Polo, de poder llegar por lo menos a ingresar al menos a los umbrales de lo que ello significa, sino que también existe una serie muy amplia de atributos en las escrituras. Ahora,
después de que vemos la visión judeocristiana, es decir, ya el canon completo de las escrituras acerca de los atributos de Dios, también vemos que históricamente hablando, sobre todo desde la cosmovisión de la historia de la teología, que es el estudio de lo que se puede conocer acerca de Dios, vemos que históricamente, empezando por la época patrística, luego pasando por la época de la escuela, de la escolástica, y luego en la época moderna, e incluso hoy, en la actualidad, siempre han surgido diferentes visiones respecto a lo que son los atributos de Dios. Y, por supuesto, en la época patrística, por medio de lo epistolar, en la época escolástica, por medio de tratar de sistematizar el asunto de la teología, de lo que es visión de Dios, la época moderna llevándolo ya a algo mucho más práctico, es decir, no solamente meramente algo sistemático, sino práctico de estos atributos de Dios. Es muy interesante que estamos viviendo en una época donde podemos ver los atributos desde esta perspectiva. Y se los voy a mostrar de una manera sencilla y a la vez práctica, porque como bien lo decía mi antecesor, lógicamente cada atributo amerita, es más, merece debidamente un estudio muy profundo y es un asunto bastante interesante y práctico. Pero en lo personal quiero por lo menos dejarles un bosquejo de cómo poder estudiar los atributos de Dios. Número uno, existen lo que se llaman los atributos relacionados con la entidad de Dios. Algunos le han llamado los atributos entitativos de Dios. Número dos, existen los atributos naturales de Dios. Y número tres, existen los llamados atributos morales de Dios. Existen obviamente diferentes listados que muchos estudiosos, muchos eruditos han propuesto, pero en lo personal he notado que se pueden visualizar de una manera muy práctica de esta manera. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los atributos entitativos de Dios, estamos refiriéndonos a los atributos relacionados con el ser de Dios. Cuando hablamos de los atributos naturales de Dios, estamos relacionándonos con aquellos atributos relacionados con el hacer de Dios. Y cuando hablamos de los atributos llamados morales de Dios, podríamos decir que estamos hablando de los atributos relacionados con el proceder de Dios. Así que el ser, el hacer y el proceder, todos de alguna u otra manera están íntimamente ligados a la naturaleza misma de Dios. Y obviamente ya el pastor ha mencionado alguno, pero por lo menos para entender un poco más, empezando por la palabra atributo, la palabra atributo, la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, define o denota el término atributo en por lo menos 6 acepciones, pero la primera y la sexta me llaman mucho la atención, porque la primera dice, la denotación, es que un atributo es una cualidad o propiedad de un ser. Y en este caso, desde el punto de vista religioso, la denotación número 6 de la Real Academia Española de la Lengua dice que un atributo es cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, su sabiduría, su amor, etc. Ahora, lógicamente, entonces, básicamente un atributo es eso, una cualidad, una propiedad, una calidad y a la vez algo que identifica a Dios. En otras palabras, los atributos son sencillamente las características y las cualidades de Dios. Y en este momento quisiéramos también escuchar una visión de parte de nuestro hermano Manzanares al respecto y en su debido momento quisiera al menos explicar básicamente algunas de las distinciones de estas tres formas de ver lo que tiene que ver con los atributos de Dios: el ser, el hacer y el proceder. Lo que son atributos entitativos de Dios relacionados con su entidad, con su ser, con su esencia, los atributos naturales de Dios relacionados con lo que es, en este caso, lo que es Él como tal y lo que lo identifica a Él en cuanto a sus cualidades, en cuanto a lo que Él puede hacer, y los atributos morales de Dios relacionados con sus virtudes, con sus procederes. Y es muy hermoso porque obviamente todos estos aparecen abiertamente, claramente explicados en las Escrituras. Bueno, es muy importante lo que estamos hablando y miren que el tema de los atributos de Dios, me llama la atención lo que plantea el pastor Jairo de la definición, ¿no? De atributos, porque algunos teólogos dicen, no, hablemos de propiedades de Dios.
Otros dicen, no, hablemos de perfecciones de Dios, en el entendido de que los atributos no serían algo que se añade a Dios, sino que es algo que hace parte de la existencia de Dios. Y también para que comencemos a conversar sobre este tema, me llama mucho la atención que él dice, bueno, hubo una manera en que tal vez en la patrística se trató este tema, en la escolástica también se intentó tratar de otra manera, pero es interesante reflexionar a partir de dónde nosotros obtenemos un conocimiento fidedigno y que no sea de nuestra imaginación de los atributos de Dios. Entonces yo creo que eso lo podemos aterrizar con lo que el pastor Polo comenzó diciendo. Él decía, bueno, él nombraba la eternidad de Dios, pero él lo entiende bíblicamente. Entonces creería yo que la Biblia, la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, es de allí donde nosotros podemos llegar para tener un entendimiento de cuáles son los atributos de Dios. Y miren, les presento esto y yo quisiera saber ustedes qué opinan de esta manera que muchas personas antes utilizaron para conocer los atributos de Dios. Lo que decía, me remito otra vez a lo que decía el pastor Jairo. En la escolástica se propusieron o se propuso tres maneras, ¿no? La vía de la causalidad, la vía negativa y la vía eminente. La vía de causalidad es mirar el mundo que nos rodea y pensar en la primera causa, es decir, es a partir de la observación. Tenemos la vía negativa, es removemos de nuestra idea de Dios todas las imperfecciones que vemos. Es decir, yo soy imperfecto, entonces Dios es perfecto. Yo tengo malos pensamientos, entonces Dios tiene buenos pensamientos. Y luego tendríamos la vida eminente, que es adscribir a Dios el más eminente grado, es decir, las perfecciones que descubrimos en el hombre y tienen relación con lo que el pastor Jairo decía, es decir, yo puedo tener buenos pensamientos, entonces Dios siempre tiene buenos pensamientos, yo puedo tener buenos planes, entonces Dios tiene buenos planes, pero ¿cuál es el problema con esto? El problema con este tema de buscar definir el ser de Dios o los atributos o las perfecciones de Dios, como se quiera que se le pueda llamar, por medio de estas vías, es que partimos de nuestra mente, partimos de lo que podemos ver, de lo que podemos observar y podemos entrar en el error de yo ascribirle a Dios algo que tal vez no va conforme con su esencia. Y el pastor Polo decía, bueno, el tema de la eternidad es complejo y no se puede definir o no se puede entrar concretamente en esto. Y ciertamente es así. Aún si abordáramos todos los textos bíblicos, no entenderíamos totalmente el ser de Dios revelado en sus atributos. Entonces, yo sí creo que la manera de conocer a Dios, que fue lo que hablamos la sesión pasada, y conocerlo a partir de cómo Él es un ser, cómo es Él, cuáles son sus características, sus atributos, el lugar correcto para conocer a Dios es en las escrituras. Yo quiero saber qué piensan ustedes de esto. ¿Debemos ir a la filosofía o a nuestra imaginación, a la revelación general o cómo realmente, pastor, por ejemplo, pastor Paul, usted decía la eternidad de Dios? ¿Cuál es su fundamento para eso? Usted dice, no, yo soy un ser que es temporal, entonces Dios va a ser eterno, o el fundamento está en la palabra de Dios, que es como la invitación que hacemos. Bueno, hay algunas cosas que podríamos tomar tanto de las palabras y la declaración del hermano Jairo, como las tuyas, Andrés, y un poquitico ya de lo que hablé en mi primera instancia. Obviamente, lo que conocemos de Dios, aparte de la creación, pues lo conocemos a través de su voluntad, que ha sido expuesta a través de las escrituras. Entonces, lo que conocemos de lo que Dios es o de lo que Él nos ha permitido conocer de Él, lo encontramos en las escrituras. El detalle es que las escrituras presentan características de Dios, propiedades de Dios o atributos de Dios, pero que en algún momento por nosotros, por nuestra mente finita, logramos comprender por el Espíritu ciertas cosas de Dios, pero no logramos comprender la magnitud de lo que Dios es en sí. Observe, por ejemplo, algo que se me viene aquí a la mente. Cuando Moisés hablaba con Dios, Moisés quería conocer
el rostro de Dios. Muéstrame tu rostro. Esa expresión de rostro era que Moisés quería verlo, quería ver más o quería ver como la plenitud de lo que Dios es en sí. Ok, pero la palabra rostro es una figura antropomórfica. Así que el rostro es un lenguaje que denota lo que Dios es en esencia. Ahora, la Biblia habla del dedo de Dios. Cuando los egipcios dijeron, esto es dedo de Dios, cuando vieron las plagas. La Biblia habla de la mano que Dios exhibió cuando Dios liberó a Israel. Dice que él desnudó su santo brazo ante las naciones cuando liberó al pueblo de Israel. Así que la mano hace alusión también a ese poder que Dios exhibió en la liberación del pueblo de Israel. La Biblia habla de las espaldas de Dios, pero Moisés quería ver era el rostro de Dios. Entonces, esas expresiones como el dedo, la mano, el rostro, todo representa el poderío de Dios, la gloria de Dios. Pero la figura antropomórfica nos está indicando que ese poderío o esa gloria se exhibió de una manera distinta a otras experiencias. Así que cuando hablamos del dedo de Dios, es como si Dios exhibiera su poder. Pero cuando hablamos de la mano de Dios, es como si habláramos de ese poder actuando magnificadamente. Pero cuando Moisés pide ver el rostro de Dios, es que él quiere ver como ese poder en la plenitud de su gloria. Entonces, Dios deja ver su gloria, deja ver de lo que él quiere dejar ver, pero Moisés quería ver la totalidad de lo que Dios era. En las Escrituras encontramos algo así. Encontramos lo que Dios ha querido que el hombre conozca de él. En algunos momentos mayor, en una expresión mucho más amplia, en otras expresiones más implícitas, otras más explícitas, pero a la final la Biblia nunca nos da a conocer la plenitud de la grandeza de lo que Dios es en sí. Quiero terminar con esto porque me parece de verdad muy interesante todo esto. Miren, el hermano Jairo habló de la palabra Elohim y creo que comenzó excelentemente porque él habla de la palabra Elohim. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra Elohim, cuando nosotros hablamos de la palabra Elohim, entendemos que la palabra Elohim en el hebreo es un plural. Ahora, los hebreos pluralizan los sustantivos para expresar grandeza o majestad. Entonces, Elohim, literalmente dioses, es un plural. En relación a Dios, el supremo. Pero ese Dios tiene una variedad de atributos divinos que solamente residen o están en Dios. Pero me llama la atención que cuando Dios va a crear al hombre, precisamente encontramos la expresión hagamos al hombre, para que el hombre llegue a ser a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que la imagen de Dios, la imagen del hombre o la imagen de Dios en el hombre tiene que ver también con esa exhibición de la grandeza en el momento de crear al hombre. Así que nosotros, de alguna otra manera, fuimos creados y participamos, ¿verdad? En menor escala, de ciertas virtudes que Dios por naturaleza es en su esencia divina. Eso nos hace ser semejantes a nuestro Dios. Somos pensantes, tenemos voluntad como Dios tiene voluntad, razonamos como Dios razona. Dios ha colocado eternidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios es eterno. Dios nos ha dado sabiduría. Dios es sabiduría. Dios nos dio poder para gobernar, para
ser mayordomos, Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, claro, el hombre solamente sería un pequeño destello de la grandeza y la magnificencia y el poderío y la supremacia de lo que Dios es en esencia. Entonces, de verdad, hablar de Dios es hermoso, pero en cierto momento podríamos hablar de la grandeza de Dios en muchas áreas, pero llega un punto en que nosotros decimos, hasta aquí podemos llegar. Entonces, no sé si el hermano Jairo, pues, nos podría ampliar o seguir deleitándonos con lo que ha traído para el día de hoy. Amén, apreciado varón. Bueno, algo que estaba meditando es respecto a lo que usted nos hacía alusión, respecto al dedo de Dios, respecto a la mano de Dios y al rostro de Dios. Interesante. Y eso es algo que viene a mi corazón, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Porque en cierto modo, este ser tan maravilloso y a la vez tan poderoso, que es Dios, tiene una forma muy amplia de ser conocido. Y bueno, quisiera pedir un segundito, creo que se me va a apagar este computador. Mientras tanto, por favor, Pastor Andrés, regáleme solamente unos 30 segundos y prosigo con la idea. Sí, claro que sí, ministro, tranquilo, no se preocupe. Es muy interesante esto, Pastor Luis Polo, usted habla de Elohim, ¿no? El plural también puede ser superlativo, ¿no? Y a veces se encuentra ese debate para dar alabanza, incluso es una expresión que se puede encontrar en otras literaturas antiguas. Y estos atributos divinos de Dios, mire lo interesante que es que hay algunos que encuentran tal vez un reflejo, ¿no? En el ser humano, tal vez bondad, o sea, como yo lo mencioné antes, podemos acudir a la naturaleza para tal vez tratar de entender ciertos atributos, pero la idea primordial es acudir a la escritura, ¿no? Y esos antropomorfismos no alcanzan a definir todo lo que es Dios, pero Dios es mucho más que eso. Yo digo Dios es poderoso, es ciertamente poderoso, pero entonces va mucho más allá de estas palabras. Yo quisiera hacerles una pregunta aquí en Gracia de Discusión. Los atributos que están definidos en la escritura, y el pastor Jairo ya va a entrar en ellos, ¿son todos los atributos de Dios? O hablando de que no podemos conocer todo de Dios, habrían también ciertas cosas que se escapan y que tal vez Él no ha deseado revelar. Quisiera, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? Ok, mi varón. Bueno, me gustaría aprovechar para responder entonces básicamente las dos preguntas y luego dar espacio a nuestro amado Pastor Luis Polo. La palabra de Dios dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios, es decir, dentro de su multiforme gracia y a la vez de sus múltiples atributos existen obviamente muchos que tendremos toda una eternidad para conocer aún más acerca de él. Y quiero primero remitirme también a esa pregunta que usted nos planteaba hace un momento. Considero que lamentablemente, incluso en lo que tiene que ver con historia de la teología, uno de los grandes problemas de los teólogos fue que ellos partieron de tratar de presentar evidencias y conocer acerca de Dios, pero más que todo basados desde una perspectiva meramente filosófica. Sabemos que Aristóteles, por ejemplo, tuvo alta incidencia en la época escolástica, o Platón en la época patrística. Es decir, los filósofos tuvieron alta relevancia en cuanto a las ideas, por eso este programa Ideas que Edifican. Y obviamente ellos fueron en cierto modo, es cierto que algunos de estos filósofos hablaban del ente constitutivo, el famoso arjé o arché, y lo que hacían los cristianos era tratar de acomodar este concepto y explicar que ese ente no era simplemente algo meramente naturalista o natural, sino que era una esencia, una realidad, que era Dios mismo. No obstante, la mejor manera de poder conocer, y aquí quiero entonces acentuar esto, poder conocer acerca de Dios
es acerca o por medio de los mismos parámetros que Él ha establecido, y ya hemos estudiado básicamente acerca de las formas como Dios se revela por medio de su creación, la revelación especial de Dios también, que es la palabra de Dios, y la revelación especialísima de Dios, que es Cristo Jesús. Es decir, el problema de muchos es que se acercan a querer conocer de Dios y pueden llegar a plantearse ideas erróneas. Hace unos días, mi profesor de epistemología de la ciencia dijo una frase que me llamó poderosamente la atención. Él dijo algo más o menos así. Él dijo, no debemos dudar de Dios, del Dios de la Biblia, sino de lo que creemos o de las ideas que tenemos de Dios, porque un mal concepto nos cambia la idea de quién es realmente el Dios de la Biblia. Y eso me llevó a una escritura y quiero leer básicamente Job 42:5, por ejemplo. Job, un gran hombre que tenía una relación cercana con Dios, dice en la versión La Biblia de las Américas, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y esto lo uno con las palabras del pastor Luis Polo. Hay ciertas formas de ir conociendo a Dios más cercanamente. Algunos han tenido relaciones de alguna manera con el dedo de Dios, con la mano de Dios, con el rostro de Dios. Y es tener experiencias con el Dios de la Escritura o con el Dios de la Biblia. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que el mismo capítulo 42, versículo 7, en el epílogo, dice, luego, esto lo leo en Job 42:7, la Nueva Biblia Viva, dice, luego que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz de Temán, estoy airado contra ti y tus dos amigos. Mira lo que dice, pues no tenían razón en lo que dijeron respecto a mí, como si la tuvo Job. Y esto me llamó poderosamente la atención porque obviamente cuando uno hace un análisis de todo el libro de Job, se da cuenta que las visiones y concepciones que los, entre comillas, amigos de Job tenían acerca de Dios eran altamente basadas en las tradiciones o en las ideas, en las filosofías que ellos tenían en aquella época, lo cual los llevó a tener errados conceptos acerca de Dios. Por esa razón, como diría el doctor Adrian Rogers en alguna ocasión, uno puede conocer acerca de Dios mirando y estudiando el cosmos o las estrellas, pero no puede conocer a Dios estudiando las estrellas. Hay que ir más allá de las estrellas y obviamente hay que acercarse a la revelación especialísima que es Dios mismo, Cristo mismo. Ahora, les decía también al principio, en la primera intervención, que hay tres formas, y con esto quiero resumir todo lo que básicamente quiero presentar, de estudiar los atributos de Dios. Y uno de ellos tiene que ver con la visión de los atributos entitativos de Dios, que son los relacionados con su entidad, relacionados con su esencia, relacionados con su ser. Me gustó mucho el texto que mencionaba nuestro pastor Luis Polo hace un momento de Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, hablando de la manera de ser y la manera de actuar de Dios. De alguna manera están allí implícitamente y a la vez muy claramente hablando acerca de lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios y sus atributos. Me gustaría escuchar, bueno, a nuestro pastor Andrés y luego prosigo. No, tengo una pregunta. Es algo interesante porque usted mencionaba lo que pasó con muchos filósofos, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, uno lee la Suma Teológica y básicamente es Aristóteles cristiano. Es Tomás de Aquino toma la filosofía aristotélica y cuando uno comienza a leer la Suma Teológica en secuencia, como dice el filósofo, uno ya sabe a qué filósofo se está refiriendo, como dice el pensador, uno ya sabe que se está refiriendo a Aristóteles. Y esto es útil porque digamos que Tomás de Aquino básicamente sus 5 vías, en mi opinión, no han podido ser refutadas. Tal vez se han tenido que actualizar con el tiempo o se han ajustado ciertas cosas para probar la existencia de Dios, pero entonces sí es útil, pero aquí es como el énfasis, ¿no? De que aunque es útil, creo que la palabra de Dios en cuanto a conocer a Dios es lo que debería guiarnos y realmente hay muchas cosas aquí que podríamos mirar. Entonces, simplemente era ese breve comentario. Fíjese, hermano Andrés, que con relación a lo que dices, me hace traer a la mente, bueno, Dios es la causa incausada de todas las cosas, ¿no? Todo Así es. existe
todo existe por Él. Él es el creador y sustentador de lo que ha creado. Pero aquí podríamos hablar de las cualidades o de los atributos innatos de Dios como ese ser divino que por naturaleza es. Pero en mi primera intervención, cuando hablé de que Dios es eterno, no solamente toqué un versículo, uno o dos versículos donde se habla de la eternidad de Dios, también hablé un poco de la complejidad de entender de cómo Dios es eterno, cómo Él es el principio, ¿no? De algo, y también, bueno, también sería lo opuesto, cómo Él sería lo último, o sea, cómo es que después de Dios no hay nada más. Entonces, es difícil entender eso. Pero quisiera así rápidamente decir lo siguiente. Entender que Dios, por ser Dios, goza de todos esos atributos divinos, eso en el plano de la deidad es comprensible. Es decir, que Dios sea poderoso, bueno, eso, que Dios sea eterno, que Dios sea omnipresente, bueno, Él es Dios. Pero cuando vemos lo que Dios es, de alguna otra manera, o sea, donde nosotros, los seres humanos que somos finitos, comenzamos a ver esos rasgos de Dios en nosotros, por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. Yo les decía, por ejemplo, de la eternidad de Dios. No, Dios es eterno, Dios existe por sí mismo y Él siempre existirá. Está bien, pero ¿y nosotros? Pues nosotros somos mortales y somos infinitos, pero que nosotros lleguemos a existir por siempre, eso sí es algo extremadamente poderoso. Que Dios sea eterno, bueno, Él es Dios, pero que yo siendo finito, mortal, llegue a existir por siempre, o sea, Dios en su eternidad actúa para dar que el hombre llegue a ser eterno. O sea, eso es extraordinario. Que Jesús camine sobre las aguas, bueno, bien, Él es Dios manifestado en carne. Pero que Pedro haya caminado sobre las aguas, que Jesús caminó sobre las aguas, bueno, Él es hombre, Él es Dios manifestado en carne. Pero que Pedro haya podido caminar también sobre las aguas debido a lo que Jesús es, eso es otra cosa. O sea que Jesús no solamente actúa de acuerdo a lo que Él es, sino que de alguna otra manera hace que el hombre pueda participar de alguna manera de lo que Dios es, inclusive en algunos casos de lo que Él hace. Permítame colocar un texto bíblico, por colocar un ejemplo aparte de que Dios es eterno y que nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por ejemplo, Pablo dice en Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos inmortal. Ok, Dios es inmortal. Timoteo 6:16, al único que tiene inmortalidad. O sea, Dios es inmortal. Dios no puede morir. Él es inmortal. ¿Verdad? Dios, como lo que Él es en esencia, Él no experimenta la muerte como Dios. En su divinidad, en su esencia divina de Dios. Ok, Él es inmortal. Ahora, el apóstol Pablo en Corintios capítulos 15, versículos 53 y 54 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Entonces, Dios es inmortal. Ok, entendemos, Dios es divino, Dios es inmortal. Eso es uno de sus atributos. Dios no experimenta el dolor, Dios no experimenta como Dios la muerte. Pero, ¿cómo podemos explicar
que nosotros, que sí somos mortales, llegue un punto en que participemos de una inmortalidad. Dice, nosotros seremos vestidos de inmortalidad. Entonces, Dios es inmortal y nosotros seremos vestidos de inmortalidad. Entonces, como un atributo de Dios, de alguna otra manera, por la acción de Dios en nosotros, nos hace participar de alguna manera de lo que Dios es en esencia. La inmortalidad es algo de Dios, pero la inmortalidad en nosotros es algo que Dios nos ofrece por lo que ha hecho, por lo que Él ha hecho. Entonces, realmente es algo extraordinario. Podemos hablar de la inmortalidad de Dios, de la eternidad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la omnipresencia de Dios, o sea, todos los atributos de Dios. Pero cómo esos atributos de alguna otra manera llegan a que el hombre pueda participar de alguna manera de lo que Dios por naturaleza es. O sea, eso realmente es maravilloso. Como el hombre siendo mortal, siendo débil, incapaz, limitado, imperfecto por el pecado, todo lo que usted quiera hablar del hombre, cómo puede gozar de aquellas cosas, de aquellos atributos, de lo que Dios por naturaleza es en su esencia. De verdad, eso es sencillamente extraordinario. Ok, sí, señor. Bueno, me parece maravilloso. El apóstol Pedro también dice que él, a través del Espíritu, nos hace partícipe, ¿no?, de su naturaleza divina. Y como bien lo ha explicado nuestro pastor, hay algunos de esos atributos de los cuales él de alguna u otra manera nos hace partícipes, empezando por el hecho de que desde el mismo Génesis dice que el hombre puede ser hecho a imagen, manera de ser y semejanza, manera de actuar y proceder de Dios. Eso es lo que ha llevado a grandes filósofos, como por ejemplo lo fue Kant. Este hombre llegó a preguntarse en algún momento y decir, bueno, ahí, aunque él de alguna manera, más que considerarse ateo, era más bien agnóstico, llega a través de una proposición filosófica que él tenía. Él decía, de lo que me sorprendo es cómo es lo que se llama el cielo estrellado sobre mí y la conciencia dentro de mí. Y obviamente nosotros desde una visión bíblica sabemos que tanto el cielo estrellado no es más que simple y llanamente la creación misma de este Dios del cual proceden todas las cosas, de este Dios eterno del cual estamos hablando, pero la conciencia no es más que la voz de ese Dios eterno dentro de nosotros. Y él hizo un enredijo, como es habitual en todos los filósofos, en palabras, muy elocuente, y como diría alguien, en palabras grandes y grandilocuentes, pero finalmente no llega a conclusiones certeras, precisamente porque no busca en la fuente, en la base, como lo hemos estado hablando, el conocimiento de Dios. Y obviamente al estudiar hoy lo que tiene que ver con los atributos, me llama la atención poder mencionarles, les decía que les iba a dejar por lo menos un bosquejo, a manera de que ustedes puedan tener al menos una idea al respecto. Cuando uno estudia en torno a los atributos de Dios, que son cada uno tan amplio de dilucidar, de entrar a estudiar de fondo, pero dentro de los atributos relacionados con el ser de Dios, con la entidad de Dios, relacionados con la esencia de Dios, conocidos como los atributos entitativos de Dios, la forma de alguna manera de trabajarlos y a la vez de distribuirlos serían la siguiente. Es una manera sencilla y a la vez fácil de explicar y de aplicar también. Número uno, según la Biblia, Dios es espíritu. Eso está relacionado con su entidad, un atributo entitativo de Dios. Ello obviamente habla de que Él es invisible y también es incorpóreo en su esencia, en su entidad, en su ser, en un atributo entitativo de Dios. También Dios es uno, según la Biblia. Eso habla de que Él es indivisible. Eso habla de que Él es único. Eso habla de que no hay otro como Él en todo el sentido de la palabra. También Él es infinito. Eso significa que es sin límites. Y aquí tiene que ver de alguna u otra manera con
una forma de entender el aspecto de lo que es la eternidad misma de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él sea infinito implica que Él va más allá del tiempo, más allá del espacio, supera y trasciende a la materia y va más allá de la misma energía, que según Génesis 1 y 2, y especialmente el primer capítulo de la Biblia, Dios precede al tiempo, precede al espacio, precede a la materia y precede a la energía. Él es infinito, también es trascendente. Eso significa que es infinitamente superior a sus obras. Y eso mencionando solo algunos de los atributos entitativos de Dios. También uno de los atributos de Él en cuanto a su entidad es que Él es ininvestigable. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre solo puede conocer a Dios única y exclusivamente hasta donde Él se ha revelado. Hay una serie de versículos que son sumamente poderosos, pero quiero mencionarle por lo menos Isaías 60, 19 y antes de él Isaías 40, 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es interesante en ese sentido o en ese orden de ideas que el Dios de la Biblia es espíritu, es uno, es infinito, es trascendente, es ininvestigable y existe una serie de escrituras que pueden llevarnos a entender aún más todavía este aspecto tan profundo de él. Pero además, él es eterno, como bien ya nos lo ha explicado el pastor. Él es eterno. Hay un texto en Éxodo 3:14 donde él se traduce, por ejemplo, en Reina Valera como yo soy el que soy. Y en especial me llama la atención la forma como está ese texto en el hebreo, es Ayah, Asher, Ayah. Y eso literalmente lo que transmite o lo que significa es que Él es el que es, el que es, el que fue y el que será. Él siempre ha sido en la eternidad pasada, en el presente o en el eterno presente y el que será, como lo diría la Biblia, por los siglos de los siglos. Es decir, por siempre y para siempre. Además, Él es inmutable. Y en cuanto a su entidad, también Él es luz. Esa es una de las formas que el Nuevo Testamento también nos habla de quién es Él. En otras palabras, si Él es luz, de Él emana la sabiduría, de Él emana el conocimiento y es la única manera de conocerlo a través de lo que Él mismo ha revelado de sí. El libro de la creación nos habla de Él, nos da luz acerca de Él. El libro de la revelación, la palabra, nos da luz acerca de Él. Pero el libro de la conciencia que está dentro de nosotros nos da luz acerca de Él. Pero una experiencia, como lo diría Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Una experiencia cercana con Él nos lleva a entender más sobre Él. Por eso les mencionaba hace un momento el pasaje de Job de Isaías, más bien 60, 19, que dice, hablando de Dios, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. En otras palabras, tendremos toda una eternidad tan solo para conocer algo más de Él durante toda una eternidad, siendo que Él es infinito. Ahora, dentro de los atributos naturales de Dios, que son relacionados con su naturaleza, con su condición o con su estado, y que de alguna manera tienen que ver con verbos, tienen que ver con acción, tienen que ver con el hacer, número uno está el que Él es omnisciente. Dentro de que Él es omnisciente, sabemos que Él tiene algo que se llama la pregnosis o es presciente, sabe todo antes de que ocurra. También es omnisapiente, en sabiduría lo sabe todo en cuanto a tiempo, en cuanto a detalles, en cuanto a magnitud, en cuanto a intenciones, en cuanto a pensamientos, en cuanto a todo lo conoce Él. Incluso Él es omnipotente, soberano, supremo, es omnipresente, está en todo lugar, omnioyente, todo lo oye, y omnividente, todo lo ve. Incluso la palabra utiliza un término muy interesante, el Dios que me ve. Esto en cuanto a los atributos naturales de Dios, relacionados con esos verbos de el hacer perfecto de Dios. Y por último, estarían los atributos morales, que están relacionados con las virtudes, con las actitudes, con el proceder de Dios. Y ya bien los han mencionado ustedes, algunos de ellos, entre ellos, que Él es santo, es decir, excelsamente puro en cuanto a moralidad. Él es la fuente de la ley moral.
Dios es santo. Y alguien definía esto como el hecho de que Dios está separado de toda corrupción moral y es hostil a la inmoralidad, al pecado, a lo que es contrario a su atributo moral. Además, Él es amor, Él es justo e imparcial, por eso Él puede juzgar justamente y apropiadamente. Él es verdad, a diferencia de la cosmovisión secularista de hoy, que desde una visión humanista y desde una visión secularista se dice que no hay una verdad absoluta, todo es más bien relativista, pero desde la cosmovisión bíblica, entre los atributos morales de Dios, Él es verdad absoluta y además es omnibenévolo, es decir, omnibenévolo. Significa que Él es tan bueno, clemente, bondadoso y tiene absoluta gracia. Ese es el gran problema. Por ejemplo, los que hemos visto alguna vez lo que se le llama la paradoja de Epicuro, sabemos que este personaje trata de plantear una supuesta contradicción en el Dios de la Biblia, pero solamente analizándolo desde el punto de vista de los atributos de Dios, uno dice, hombre, él, primero que él no está hablando realmente del Dios de la Biblia, él más bien habla de la teodicea, porque él tenía una cosmovisión filosófica del Dios basado en la mitología de los dioses, pero además tampoco conoce los atributos del Dios de las Escrituras, porque esa misma paradoja es fácilmente controversial, incluso fácilmente controvertida, contrariada por medio de los atributos de Dios. Él no conoce la amplitud o nunca conoció la amplitud de lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Y conocer todo esto, por lo menos esta suma de percepciones de lo que tiene que ver con los atributos de Dios, nos llevará a nosotros a tener una idea más clara de quién es el Dios de la Escritura. Eso era básicamente lo que quería ahí aportarles. Yo sé que hay mucho más y como lo decía el pastor Luis Polo, igual, siempre nos quedaremos cortos y menos en un solo programa, porque como pueden ver, tanto de los atributos relacionados con la entidad de Dios o con la naturaleza de Dios o con la moral de Dios, definitivamente cada uno amerita, cada uno requiere, cada uno merece un estudio muy, muy apropiado. Y como lo decía el pastor Manzanares también, aunque citemos todas las escrituras que hablan sobre cada uno de los atributos, aún así nos quedaremos todavía más asombrados de saber que sigue todavía mucho, mucho más en Dios y hay mucho más en Él. Imagínese, hermano Jairo, que una de las cosas que usted habló de los atributos de Dios, habló de que Dios es infinito. Y me llama mucho la atención porque cuando la iglesia esté ya con el Señor, gozando por toda la eternidad, entonces, aunque estemos con el Señor por toda una eternidad, la eternidad no sería suficiente para conocer a Dios, porque el día, si podemos hablar de día, ¿no? Que lleguemos en la eternidad a conocer a Dios, entonces el atributo de infinito se pierde. Entonces no hay eternidad, no hay un espacio atemporal que nos sirva para que el hombre llegue a un punto de decir, ya conocimos todo de Dios. O sea, ni la eternidad es suficiente para conocer la infinidad de Dios. Entonces, si Dios es infinito, la eternidad no es un espacio en el cual pueda servirle ni a los ángeles ni a la iglesia para conocer realmente en plenitud lo que Dios es. Ahora, aparte de eso, eso significaría que la eternidad lo que nos podría ayudar es conocer un poco más de lo que nosotros hasta el día de hoy y hasta el levantamiento de la iglesia conoceríamos del Señor. O sea que la eternidad nos va a ayudar a conocer un poco más de Dios. Pero hasta ahí, ¿verdad? Oiga, y eso es bueno. O sea, yo quiero, no sé, quisiera darle la palabra otra vez al hermano Jairo, al hermano Andrés, porque yo quisiera decir lo siguiente. Si Dios no se puede conocer en su totalidad, aún en un espacio atemporal llamado eternidad, eso significaría que aún en ese espacio temporal llamado eternidad, siempre Dios nos va a vislumbrar por toda una eternidad de lo que Dios es, y en la eternidad nos va a llegar a ser suficiente
para no quedar deslumbrado en conocer poco más de Dios. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? O sea, no sé si me hice entender. O sea, siempre la eternidad, aunque sea un eterno presente, siempre habrá algo de Dios que nos deslumbre y ni la eternidad será suficiente para quedar sorprendidos de la inmensidad y grandeza al cual adoraremos por toda la eternidad. Mire, mi varón, que venía a mi mente algo importante, y es que siendo nosotros finitos, cada vez que pasamos más tiempo o pasan más años cerca a un individuo, por ejemplo, a nuestra esposa, o los cónyuges o los buenos amigos, pasan décadas conociéndose y pasan años siendo nosotros finitos y siempre terminamos descubriendo algo nuevo. Siempre dice uno, no te conocía esa faceta, no sabía que esa era tu visión, siempre hay algo nuevo. Imagínese usted hablando de un ser que es infinito. Y esto, teniendo en cuenta lo que usted decía, realmente hará que el cielo mismo y la patria celestial, hablando desde la cosmovisión escatológica, la eternidad misma, nos lleve a nosotros a tener que disfrutar de la gloria, de la magnificencia, de la vastedad de Dios, de manera que nunca se tornará en algo aburrido, porque obviamente será no solo deleitoso en el sentido de estar con Él, sino también deleitoso y maravilloso en el sentido de conocer siempre una o algo nuevo, como dice el libro de Apocalipsis, mi nombre nuevo, una visión de conocer siempre algo nuevo de Él por toda una eternidad. Maravillosa esa visión. De verdad me llama la atención, no sé si hermano Andrés quiera participar en este pedazo que me parece, porque mire, si algo, o sea, si algo nos debe motivar a ir al cielo, no solamente de gozar de una eternidad que Dios nos ha regalado o de una herencia celestial, es que en esa herencia celestial está Dios. Y si algo nos debe motivar a ir a esa herencia celestial es porque Dios está ahí. Si Dios no está en el cielo, con todo lo hermoso que puede ser el cielo y con todo lo maravilloso que puede ser ver a los ángeles, si Dios no está en el cielo, pierde sentido ir allá, con todo lo hermoso que sea el cielo y con los ángeles, con todo el respeto que se merecen los ángeles, ¿verdad? Con toda su perfección y su grandeza y su poder, y en fin, y sus atributos que Dios les ha dado. Pero si Dios no está en el cielo, realmente no tiene sentido ir allá. Y esas palabras Moisés se las dijo a Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés, este pueblo Israel, este pueblo es desobediente. Hasta aquí los acompaño porque los voy a terminar es destruyéndolos a todos. Entonces, para no destruirlos, mejor hasta aquí los acompaño. Y no se preocupen que van a entrar a la tierra prometida, pero no conmigo. Les voy a colocar un ángel para que los lleve y los introduzca. Pero Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y este aquí es el desierto. O sea, no nos saques del desierto a llevarnos a una tierra que fluye leche y miel si tú no estás con nosotros. Es decir, la grandeza de la tierra que fluye leche y miel no es la tierra que fluye leche y miel. La grandeza de la tierra que fluye leche y miel es si tú estás en la tierra que fluye leche y miel con nosotros. De lo contrario, la tierra que fluye leche y miel no tiene sentido. Tiene más sentido estar en el desierto contigo. ¿Verdad? Entonces, y es así. El cielo puede ser el cielo que fluya leche y miel. Una tierra hermosísima, puede fluir leche y miel. Pero si Dios no está en esa tierra, no vale la pena llegar allá. Lo que hace grande un lugar es que Dios esté ahí. Como Dios le dijo a Moisés, quita el calzado, que el lugar donde tú pisas, ¿verdad? Es un lugar santo o tierra santa es. ¿Y por qué era un lugar santo? Porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí.
Así que lo que hacía grande ese lugar para que Moisés se quitara las sandalias era porque Dios estaba ahí. Ese lugar era un lugar tan tremendo, tan santo, que Moisés se tenía que quitar las sandalias. Pero cuando Dios se fuese, Moisés se tenía que colocar las sandalias y ya no había necesidad de quitárselas, no es que ya Dios no estaba ahí. ¿Verdad? Entonces, la grandeza. O sea, Dios hace grande esta situación. Hace grande. Mire, Dios morando hasta en la vida de un hombre hace que el hombre, o sea, Dios le da a uno la grandeza que Él quiere darnos con su presencia. Dios ha colocado tesoros en vaso de barro. Y Dios realmente me gustó. Bueno, no sé si hoy me llamó la atención ese atributo que mencionó Jairo, pero Dios es infinito. Y si Dios es infinito, en una hora de un programa, no creo que hagamos mucho. ¿O qué cree el hermano Andrés? No, de verdad que es una bendición todo este conocimiento que podemos adquirir en el programa y nos ayuda mucho para entender algo, algo de Dios. Yo creo que la invitación sería para que cada uno al leer las escrituras pensemos en estos atributos de Dios, en estas capacidades, en estas definiciones que son propias de Dios, que algunas se encuentran en un espejo en el ser humano, otras no. Y bueno, yo para ir concluyendo quisiera redondear todo esto en dos puntos muy específicos. Y es que para mí, de forma personal, hay algunos atributos de Dios que son incomunicables y hay otros atributos que son comunicables. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la eternidad de Dios y todo esto que nos llena de gran asombro, es porque podríamos entender que son cosas que son incomunicables, que son propias de la perfección de Dios, que está libre de toda limitación. Así que es negar, ¿no? Esto de que Dios pueda estar limitado, es negar que Dios tenga un principio, algo que podríamos denominar como la seidad de Dios, otra es la simplicidad, otro sería la inmensidad y bueno, muchos atributos también que el pastor Jairo mencionó y esto es importante, ¿no? También podríamos tomar, por ejemplo, Segunda Reyes 8, 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he edificado. Entonces es eso tan grande que ni aún el lenguaje humano puede ayudarnos a comprender, y ahí es donde viene la palabra incomunicables, es decir, no se pueden comprender y explicar muchos de estos atributos de Dios, pero también hay otros que nosotros podemos tomar como comunicables. Encontramos un reflejo de eso en nosotros, como la bondad, como la misericordia, como la justicia, que podrían también ser esos atributos morales que el pastor Jairo destacó. Entonces, de verdad que es una sesión que nos llena de mucho aprendizaje y bueno, y esto de verdad que es sumamente profundo y esperamos que este simple esbozo haya servido para que comprendamos un poco este tema de los atributos de Dios y que nos ayude para comprender cuán grande es nuestro Dios. Y nosotros a veces vemos en la Biblia grandes definiciones del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Pablo lo definió como profundidad de la riqueza, de la sabiduría. Es decir, realmente este hombre no encontraba palabras para acercarse a todo lo que puede ser Dios. Entonces, ministros, bien pueden ir dando sus palabras de despedida para terminar este programa y que haya sido de mucha bendición para todos nuestros hermanos. Pastor Luis Polo, bien pueda sus últimos comentarios también, si tiene, no hay ningún inconveniente, bien pueda. No, solamente agradecerle a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de estar aquí. Y es una bendición realmente compartir estos temas con hombres como el hermano Andrés Manzanares y el hermano Jairo Araujo, al cual pues admiramos mucho por su conocimiento. Y realmente es una gran bendición poder compartir con ustedes y es una mayor bendición poder compartir con los hermanos
que nos están viendo en directo, al cual nos han dado un voto de confianza con estas enseñanzas. Y también es una bendición poder contar con aquellos que no pueden estar aquí en estos momentos en directo, pero que tomarán su espacio para ver y ser bendecidos a través de esta enseñanza. Entonces, es una bendición primeramente Dios por la oportunidad que nos da. Es una bendición personal poder estar con ustedes dos, pero es una bendición extraordinaria poder saber que somos de bendición para aquellas personas que ven estos programas y que sé que serán bendecidos. Entonces, no siendo más, hermano Andrés, Dios lo bendiga, y hermano Jairo, qué bendición estar aquí una vez con ustedes. Amén, amén, varón. Bueno, y antes de expresar también mi afecto y palabras hacia ustedes y hacia la audiencia, alguien escribía, varios me escribieron, me decían, pastor, no puedo estar allí en vivo por mi trabajo, por mi estudio, pero quiero vérmelo en diferido. A ustedes también Dios les bendiga ricamente, al igual que los que estén allí presencialmente. Por otro lado, me llamaron la atención esas falaces conclusivas de nuestro hermano Andrés referente a esas dos visiones de lo que son los atributos de Dios, ¿no? Lo que tiene que ver con los comunicables y los incomunicables. Muy interesante. Yo quisiera plantearlo de otra forma y a la vez de alguna manera dejar otra idea allí plasmada. Y es que los atributos de Dios se pueden ver desde dos perspectivas. Atributos son cosas exclusivas de Él, características de Él, pero que cuando uno hace un análisis bíblico, muchas de ellas Él las ha comunicado, Él las ha compartido, nos hace partícipes de esa naturaleza. Y yo les llamaría las contables y las incontables. Es decir, la palabra de Dios, por ejemplo, dice lo siguiente, y con esto es interesante. En 1 de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice la Biblia de las Américas, 1 de Pedro 4:10. Y esa palabra multiforma o multiforme gracia habla de una cantidad incontable, es decir, de una forma de incontable gracia y de dones y de habilidades que Dios nos da. Otra cosa es el hecho de ver la creación, la inmensidad de la variedad, de la belleza, de la preciosura, de toda la majestuosidad, de lo microscópico y lo macroscópico, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo habla de la grandeza de ese Dios y sus respectivos atributos, y obviamente son incontables. Y otra forma de verlo es, por ejemplo, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Esto es maravilloso porque habla de don perfecto, algo que procede de él en todo el sentido de la perfección. Primera a los Corintios 12 incluso habla de dones, habla de diaconías y habla de energemas, a lo que comúnmente se llaman los dones del Espíritu, las diaconías o los ministerios del Espíritu y los energemas u operaciones del Espíritu. Y cuando uno hace un análisis, ve que eso que procede de Él, que es Dios, de Él, algunos son contables y otros son incontables. Por ejemplo, cuando se habla de los dones sobrenaturales descritos ahí en 1 Corintios 12, algunos han enumerado y claro, están allí palpablemente fácil de notar. Son 9 dones sobrenaturales. No obstante, cuando se habla de lo que tiene que ver con las diaconías o ministerios del Espíritu que proceden de él, dice, algunos estudiosos han encontrado 4 diaconías del Espíritu, ministerios, entre ellos el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación, etcétera. Pero cuando se habla de las energemas o las operaciones de Dios, son incontables. Ahí es donde podía entonces participarles de esa manera. Hay ministerios, hay dones, hay atributos que, como lo diría bien nuestro hermano, son compartibles, son comunicables, otros son incomunicables, son absolutos de él y definitivamente siempre dentro de ellos podremos encontrar algunos que podrán ser numerables, pero otros serán innumerables, definitivamente serán incontables. Y concluyo agradeciéndole a Dios, la verdad yo disfruto mucho de este momento, me encanta escucharles. Gracias, Pastor Andrés, por habernos tenido en cuenta. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Admiro también sus vidas, Pastor Luis Polo. Admiro su ministerio, su liderazgo, la pasión que ustedes tienen por el estudio, por la escritura, por la investigación, por profundizar.
Alguien me decía hace unos días, ¿por qué razón muchos unicitarios no aparecen en aspectos académicos? Yo le di una respuesta tal vez contundente, clara, categórica, pero siempre la he creído y la he planteado. Le dije, básicamente porque lamentablemente en el mundo unicitario a nivel general, muchos son perezosos para estudiar y mezquinos para invertir. Pero qué bueno que haya gente como ustedes, que no son perezosos para estudiar ni mezquinos para invertir, y vale la pena darle todo a este corto tiempo que tenemos en la tierra a lo que tiene que ver con las inescrutables bondades de la palabra de Dios, y hasta donde Dios nos permita hay que avanzar allí. Así que los felicito, gracias Pastor Luis y gracias Pastor Andrés, y a todos en general, Dios les bendiga ricamente. Amén, mis hermanos, bendiciones para todos, muchas gracias. Ciertamente el día de hoy estuve aquí en mi teléfono tomando algunas notas porque es valiosa la información que se dio, y espero que este sea un espacio también de estudio para ustedes. No pretendemos saberlo todo, pero sí nos gusta servir, amén. Y de verdad que estaba aquí muy concentrado siguiendo lo que estaban diciendo, y me llevo grandes enseñanzas, porque creo que también cada día que hacemos el programa, eso es lo que está en mi corazón, venir no solo a hablar, sino también a aprender, a recibir. Y cada comentario de los hermanos que es de bendición, que nos saludan, los mensajes también que nos llegan en diferido, son una gran bendición, y les agradecemos a todos. Gracias a ustedes, ministros, por su ministerio. Y entonces nos vemos en un próximo programa. Bendiciones para todos.